Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Como todos los días, yo llego a estos micrófonos y a estas pantallas para tratar de hacer un proceso educativo y preventivo. Esto no es para reemplazar una consulta médica, no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Nosotros simplemente queremos transmitir, contar lo que estamos viendo a diario en la consulta, que se puede prevenir. Porque es que es triste ver cómo las enfermedades se van desarrollando por desconocimiento, por falta de una buena orientación y de acompañamiento, porque no tenemos conciencia con la vida, pero sí con el carro. Tan raro. Todos estamos pendientes del papelito que cuelgan ahí para el cambio de aceite y la técnico-mecánica. ¿Y por qué con nuestra salud no? ¿Por qué será que no tenemos conciencia de esto? Y eso es lo que queremos hacer y lo hacemos con diferentes medios de educación. A mí me acompaña en este momento una amiga que supo de nosotros en Filadelfia, en Estados Unidos. Así es. Y se dedicó también ella desde sus emisoras radiales y programas de televisión a contar cosas positivas de la salud. Y por eso yo quiero que nos cuente, Claudia, acerca de esta labor tan linda que haces en Estados Unidos. Bueno, sí, me radico en Filadelfia, Estados Unidos, muy cerca de New York, y Jorge Enrique, me he dedicado a través de los medios, radio y televisión, a promover la medicina integrativa, a contarle a las personas que la mente no se enferma, que el corazón se enferma, y a contarles que necesitamos espacios lindos para sanar. Ese es el motivo por el cual estoy aquí en el Parque de la Salud compartiendo contigo hoy. Y miren que es bonito que ustedes dirán, ella es médica. No, las cosas tienen que salir del corazón. Dicen que de la abundancia de tu corazón hablan las palabras. Ella vio un vacío, ella sintió allá lejos de su país, Colombia, en Estados Unidos, en decir, ¿y yo qué puedo hacer desde acá? Encontró un micrófono, encontró quien la acompañara, buenos libros, y diciéndole a la gente, tengan cuidado con el deporte, coman mejor, hagan programas de desintoxicación, y a orientar a las personas y para nosotros también va a ser motivo de mucha alegría poder enviar notas para sus programas. ¿Cómo la pueden encontrar en la red? ¿Cómo puede conocer tantos colombianos que están en Estados Unidos o tienen parientes allá para que todas esas notas positivas de salud las puedan escuchar y ver? Claro que sí, tenemos un programa de radio que se llama Madre Tierra Philly, se escribe Madre Tierra, P-H-I latina, L-L-Y, y tenemos las redes sociales del canal que se llama Atrévete Philly, más exactamente phillycam.org. Es un canal americano con una línea para la audiencia hispana. ¿Y qué hacen allí? Bueno, allí nosotros realizamos diferentes clases de programas, pero mi línea es para la comunidad hispana y es muy informativa acerca de la salud y de las actividades positivas que podemos realizar. Qué bueno. De alguna manera, ojalá todos ustedes se den esa oportunidad. El programa es todos los días. El programa sale cada 8 días los viernes. Cada 8 días los viernes. ¿Y cuánto dura? Bueno, tiene una duración de 1 hora. Bueno, esto que ustedes están haciendo fue que encontraron allá vacíos, hablaban con sus amigos, con sus parientes, comentaban con las personas y creó esto la necesidad de hacer el programa. Pues yo vengo trabajando hace rato un tema que se llama Conversando Holístico y trabajando el tema holístico hace rato desde diferentes perspectivas, y en una oportunidad que tuve de estudiar edición y producción de radio y televisión, pues allí mismo se abrió esta oportunidad de que yo pudiera producir mis propios programas y los enfocara en ese tema, porque el tema salud en Estados Unidos y a nivel mundial pues tiene muchas falencias, ¿no? Y vi la necesidad de empezar a contar otras historias y de yo misma aprender otras historias, de alimentarme de ellas. Qué bueno cuando la gente encuentra en los medios de comunicación una forma de llegar a la comunidad diferente al amarillismo de noticias, robaron, mataron, chocaron y demás. Cuando personas como Claudia ven la posibilidad de llevar algo positivo para la salud. Yo te deseo muchos éxitos en este proyecto y ojalá podamos
desde Conexión Vital y los Parques de la Salud, doctor Rojas, poder aportar con nuestras notas para la salud en bien de la gente que nos sigue y lo siguen a todos ustedes en Estados Unidos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, médico, a ti por todo esto, muchas gracias a tu equipo también, y para mí es un placer poder mostrar esto en todas partes. Bienvenido a la familia Filicam. Qué bien, muchísimas gracias. Vamos a este corte de comerciales y ya entramos en materia con nuestros temas de salud en Conexión Vital. Continuando hoy con nuestro programa de Conexión Vital, yo les quiero contar que yo nunca programo mis programas, valga la redundancia. Yo digo que la abundancia del corazón hablan las palabras y hago programas espontáneos. Y los lunes llegan las cámaras a nuestro Parque de la Salud a Manizales. Y yo creo que Dios le va poniendo a uno las cosas. Hoy quería hablar de un tema y con gran sorpresa veo que entra mi sobrina con Álvaro su papá y Marta mi hermana. Y Viviana es profesora de la universidad, es una mujer que ha estudiado metabolómica, que es química bióloga, que es doctora en Ciencias biomédicas. Doctora en ciencias biomédicas. Me perdonan, ustedes dirán, y no sabe lo de la sobrina, pues que tengo como 30 y punta de sobrinos y a todos les dio por estudiar. Entonces se le confunde a uno la piola. Y entonces, yo estaba muy preocupado hoy porque me llegaban pacientes que toman pasticas para el dolor. No va a mostrar el nombre para no meterme en problemas, qué pereza. Pero, gracias, tapemos eso. Pero a mí me llegan pacientes con estos frasquitos. Doctor, es que yo estoy tomando estos frasquitos que hacen en Venezuela, que hacen en Cuba, y ponen ahí ingeniero químico y de todo. Y hemos buscado esto no aparece por ningún lado, pero sí aparecen en el microscopio, porque es que son maravillosos para el dolor. Esto es magia. Pero dicen que eso es natural, que es de ortiga, que es de caléndula. Y yo he estudiado mucho la ortiga, la caléndula y muchas plantas medicinales, y nunca he visto que una planta medicinal uno la tome y le quite el dolor ahí mismo. Nunca. ¿Qué será lo que tiene eso que quita el dolor ahí mismo? Pues la estudiamos en los laboratorios. Y resulta que es que cuando yo veo a los pacientes tomando y tomando esto, el paciente termina en diálisis. Tan raro. ¿Y por qué? Porque se quedó sin riñones. Y unas pasticas le dañan el riñón. ¿Qué será lo que tienen esas pasticas? Y llegan con un morro aquí en la espalda, que se llama síndrome de Cushing. Hinchados y sin dolor. Le quitó el dolor, pero le quitó la vida. ¿Cuál es peor sicario? ¿El que pega la puñalada para robarse el reloj? ¿O el que es capaz de hacer un medicamento de estos y decir que eso es natural, que son planticas? Y resulta que los estudios nos muestran que son puros esteroides a dosis inadecuadas, con mezclas inadecuadas, y dejan al paciente sin riñón. Yo no sé si el que fabrica esto sería capaz de darle eso al hijo, a la hija, o a la mamá, o al papá, o al hermanito. Sí, se ganó unos pesitos. ¿A costo de quién? ¿A la vida de quién? Desconociendo cuánto vale una diálisis y el viacrucis que es una diálisis. Entonces nosotros los seres humanos estamos expuestos a sustancias químicas, a factores químicos. Hace algunos años hubo una gran conferencia en la Universidad de Caldas y trajeron un mago, hombre que más sabía de fumigación de cultivos. Y en esa conferencia, donde estábamos muchísimos médicos, afortunadamente yo estaba con varios médicos que han vivido conmigo en el Amazonas, en las selvas indígenas. Entonces él decía que había que fumigar, que había que acabar con la coca, que fumigaran, que eso lo que echaban las avionetas, eso no era nocivo. Pero a nosotros nos tocaba acompañar los partos de las indígenas, de los niños con labio paladar hendido, los niños sin deditos, sin antebrazos, deformes, después de las fumigaciones. Sería que esas avionetas estaban tirando agua bendita, según la historia que él nos contaba, sí. Pero otra cosa es estar allá internado con los indígenas o atendiendo niños complicados. Resulta que mi sobrina, desde hace muchos años, viene investigando y estudiando
organofosforados, químicos. Y yo quiero que Viviana nos cuente cómo es ese tema, qué es lo que pasa, y porque si eso es agua bendita o eso realmente es tan malo como lo es. Muchas gracias, doctor, y pues gracias a todos los televidentes que siguen el programa. En realidad nos surgió este tema, pues ahorita que llegué de visita, fue porque hace poco salió un reporte de la Universidad Sergio Arboleda acerca del glifosato, de las fumigaciones de coca, de la planta de coca con glifosato. Entonces la pregunta era, bueno, en realidad esa es la única alternativa que tenemos, es la única alternativa coger y asperjar los campos con glifosato y contaminar pues no solo la flora, pero la fauna y las comunidades que viven en esas regiones. Entonces la Universidad Sergio Arboleda publicó un reporte donde decía que fumigar con glifosato o exponerse al glifosato era equivalente a tomarse una copa de vino cada 3 meses. Eso generó mucha polémica, eso salió por la W, salió por, pues por muchos medios de comunicación, pues donde hubo mucha polémica acerca del tema. Entonces, lo que exponían en el reporte que presentaron era que las fuentes donde ellos habían tomado esa información eran reportes de la Bayer. Pues claro, lo mismo que decía ahorita el doctor con los frasquitos de medicina que tenía, que no aparecen por ninguna parte, pues yo creo que las multinacionales, en este caso Bayer y Monsanto, pues no van a decir que el glifosato es malo para la salud. Todavía hay muchas investigaciones que están a favor de que hace daño, de que tiene unos efectos colaterales, y hay otras investigaciones que lo invalidan. Entonces aquí estamos en una encrucijada de saber si en realidad el glifosato es suficientemente dañino para la comunidad que está expuesta por las aspersiones aéreas. ¿Sabe que usted me hace aquí acordar de el tema de lo que ocultan las grandes multinacionales? En días pasados me metí en un problema, porque a mí me gusta contarle cosas a ustedes en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y yo he conocido las propiedades del ajo y del limón, que han sido conocidos como los primeros 2 antibióticos de la historia de la humanidad. Y resulta que se ha visto como cuando el pollo se expone a agua, a limón y al ajo durante más de 1 hora, esa carne libera una cantidad de sustancias. Esas sustancias se han estudiado y se ven que son componentes hormonales. Entonces yo saqué la nota, no sé si la viste, que decía cómo deshormonizar el pollo. Entonces, eso tuvo en 2 semanas más de 1.000.000 y algo de visitas, pero tuve más de 500.000 críticas. Además de una manera supremamente vulgar y ¿cómo decir? Que yo era ignorante, bruto, que yo no era médico, que donde me había estudiado, que yo lo que estaba era marinando un pollo. Bueno, se podrán imaginar todos los insultos que yo pude haber recibido. Y de multinacionales, para no decir nombres, pero grandes empresas productoras de comida de pollos. Y me escribieron muy feo, y muchos médicos veterinarios zootecnistas, y ponían grande: yo soy médico veterinario zootecnista y usted es un bruto, usted es un animal, usted no sabe de qué está hablando. Entonces fue tanta la cosa que yo mejor lo bajé, pero inmediatamente lo bajé y yo me reuní con un grupo de médicos a buscar artículos indexados en el mundo, porque yo recibí críticas de México, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de muchas partes del mundo. Y empezamos a encontrar unos artículos. Entonces nos tocó sacar otro video grabado con los médicos que decía, porque es que ellos decían que yo era muy bruto, porque yo estaba diciendo que se le aplicaban hormonas al pollo, y yo nunca dije. Yo decía, ¿cómo deshormonizar el pollo? Pues yo nunca dije que le aplicaban hormonas, porque es obvio que en 40 días que aceleran el crecimiento de un pollo no alcanza a metabolizarse la hormona. ¿Saben cómo se tituló el artículo? Al pollo
industrial, al pollo estos de galpones, no se le inyectan hormonas, pero son hormonalmente anormal. Claro, empezamos a encontrar los estudios que tenían estos pollitos con problemas de bocio, de hígado graso, de tiroides, alteraciones hormonales que se presentaban cuando se les daban antibióticos para acelerar el crecimiento. Entonces el pollo era hormonalmente anormal, pero los estudios son miles, indexados, como nos gusta la alta ciencia. Entonces, ahí está, búsquenlo en YouTube y en Facebook, doctor Rojas. Entonces, ¿qué podrán decir ahora de mi sobrina Viviana, que nos está compartiendo hoy un tema al cual cada día nos estamos exponiendo más? No hay que acabar la droga como sea. Así acabemos los indígenas y los niños de los indígenas y las otras planticas y las otras comidas, porque es que eso es muy malo. Pero ¿no será más malo? ¿No sale el adagio peor la cura que la enfermedad? Vamos a ir a este corte comerciales para que Viviana Zuluaga Rojas, mi sobrina, que lo digo con mucho amor porque la he visto estudiar desde muy chiquita y metida en el cuento, y sí tiene miles de artículos indexados e investigaciones para contarnos qué es lo que pasa en el ser humano, cuál es ese daño tan grande que le estamos haciendo al ser humano cuando lo estamos exponiendo a esas sustancias químicas que ella nos va a explicar. ¿Qué es eso de órganos fosforados y otros nombres que reciben esos químicos que están acabando con la humanidad? Ya regresamos. Muchos de ustedes en sus fincas se dan cuenta que pasaron avionetas por ahí, quienes nos ven en las zonas de cultivos de ilícitos, y oyen hablar, ¿y qué será lo que están echando allá? Órganos fluorados, órganos clorados, esos son químicos, esos son sustancias nocivas. Eso es lo que uno maneja, pues, porque nosotros no sabemos del tema. Pero hay personas que estudiaron muchos años y, como digo, he visto a mi sobrina desde muy niñita pegada a los libros y tiene razón, conocimiento y autoridad para hablar de este tema. Explíquenos, Viviana, ¿qué es eso de esas sustancias químicas y por qué eso es tan malo para el cuerpo? Bueno, doctor, entonces vamos a empezar con el tema de organoclorados, organofosforados, vamos a empezar a hacer esa diferencia. Entonces, ahorita hablábamos de la polémica que causó el reporte de la Sergio Arboleda acerca del glifosato. El glifosato es entonces el pesticida que comercialmente se conoce como Roundup. Muchos de nosotros en las fincas hemos utilizado ese pesticida, realmente es un herbicida. Es un herbicida pues para controlar de alguna forma pues la maleza de los cultivos, ¿cierto? La polémica se creó pues porque los cultivos ilícitos van a hacer aspersión aérea, pues todavía no la han aprobado pues en las esferas políticas, pero pues la alternativa que se tiene ahorita es la aspersión por el glifosato. ¿Qué es lo que pasa? Decían, bueno, pero es que miremos otros países de Latinoamérica, miremos Brasil, miremos Chile, allá miremos Argentina, ya se hace aspersión aérea para los cultivos de trigo, para los cultivos de cebada, y pues no ha generado tanta polémica como ha generado aquí en Colombia el uso del glifosato para cultivos ilícitos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces es diferente nosotros decir vamos a hacer aspersión aérea para control de las malezas de los cultivos de la cebada o del trigo, diferente a decir vamos a hacer aspersión aérea para matar un arbusto. Entonces la cantidad, la concentración que vamos a necesitar para efectivamente pues llegar a matar un arbusto va a ser alrededor de 5, 10 veces más la concentración que vamos a utilizar para la hierba. Entonces, la polémica se genera es si eso es dañino o no para la salud. Hay un estudio, es un poquito viejito, es un estudio del 98 donde se detectaron células cometa, es decir, una deformación de las células de las personas que fueron expuestas al glifosato.
Que si es cancerígeno, que si no es cancerígeno, ahí está dividida la comunidad. Hay unos que dicen es cancerígeno y lo hemos comprobado, y hay otros que dicen que no, no lo es. A ciencia cierta, pues independientemente si es cancerígeno o si no es cancerígeno, hay que saber que eso es un xenobiótico. Un xenobiótico es una sustancia que el cuerpo no produce naturalmente y que está entrando al organismo a metabolizarse en alguna parte. Esa parte específicamente es el hígado. En el hígado se va a metabolizar todos esos xenobióticos. Entonces, el cuerpo está en un estrés generado por un agente externo que llegó a una concentración que es realmente alta para poder fumigar un arbusto, o sea, para llegar hasta matar un arbusto, ¿cierto? Entonces, definitivamente el cuerpo sí está sometido a un estrés, definitivamente el hígado sí va a necesitar mucha más energía del cuerpo para procesar ese xenobiótico y poderlo expulsar del organismo. Muchas veces estos pesticidas no vienen solitos, muchas veces no viene el glifosato solito como tal, muchas veces vienen mezclas y se fumigan mezclas de pesticidas, y eso es lo delicado. Aquí en Colombia, desde más o menos 1984, está restringido el uso del endosulfán, que es un organoclorado, es otra especie, es un organoclorado, y ese es un insecticida. La cuestión es que el endosulfán es muy útil para la broca. Se utilizó durante mucho tiempo para el control de la broca y actualmente entra al país ilegalmente bajo otra formulación, pero se ha encontrado que en las personas trabajadoras del campo tienen trazas, es decir, tienen concentraciones muy bajitas de ese pesticida por ejemplo, en tejido adiposo, que es donde se almacena. Entonces, lo delicado de las mezclas es que muchas veces vamos al sitio donde nos venden los agroquímicos y nos venden una mezcla como insecticida o nos venden una mezcla como herbicida, pero en realidad no tenemos la certeza de que ese sea el producto que estamos comprando. Entonces, aquí en el país, después de una convención que hicieron todos los países en el 2001, la Convención de Estocolmo, se creó una lista que fue la docena sucia. La docena sucia son 12 sustancias químicas que están ya prohibidas en los países que se unieron a la Convención de Estocolmo. Sin embargo, hay unos países del sur de Colombia, unos países que colindan con Colombia en el sur, donde no están dentro de la Convención de Estocolmo. Entonces ellos tienen de alguna forma una vía libre para producir esos pesticidas, y por allí es por donde entra al país, pues. Entonces, el uso de esos, por ejemplo, el uso de esos organoclorados, en este caso, en esa lista de la docena sucia, se usa más que todo como insecticidas para el control de los mosquitos. Entonces, como somos países tropicales, tenemos fiebre amarilla, tenemos muchas enfermedades tropicales que se transmiten por mosquitos. Y el uso de los insecticidas está permitido en el país, algunos están restringidos, por ejemplo, el DDT se usa como insecticida. Sin embargo, los organoclorados sí se les ha demostrado que producen más malformaciones congénitas cuando las madres están expuestas a estos pesticidas. Producen otro tipo de enfermedad que es un cloracné. Entonces llega el muchacho con un acné que no lo controla nada y lo más probable es que el muchacho ni ha estado expuesto a pesticidas, pero dice, no, pero yo fumo. Bueno, ¿y con qué están fumigando el tabaco? Y más o menos como antecito de los 90 se determinó que algunas empresas, yo no voy a decir cuáles, de tabaco, tenían trazas de organoclorados, específicamente DDT, y de allí generó una alteración hormonal o una alteración que se llama el cloracné debido a la exposición por organoclorados. Entonces, no necesariamente es cáncer, no necesariamente es una malformación congénita. Hay otras enfermedades que tal vez nosotros ni hemos explorado, que son producto de esa exposición continua, crónica, a todos los pesticidas que estamos utilizando. Yo me hago una pregunta, Viviana.
Entonces usted se echó loción y hay lociones muy buenas y usted huele todo el día. A veces uno compra carnes y uno le siente un olor a la carne como resultado de los antibióticos que le han puesto al animal y a muchas cosas. Y usted hablaba del tabaco ahora. Cuando uno fumiga, la planta absorbe y no es capaz de eliminar ese químico y se queda y después uno la consume. Depende del químico. Entonces hay químicos que pueden durar en matrices biológicas hasta 20 años. Esos eran los que yo les decía de la docena sucia. Son altamente persistentes, pueden durar sin modificarse, pueden durar en una matriz hasta 20 años. Hay otros que sí se oxidan, digamos se oxidan por el efecto del aire, por el efecto del agua y de alguna forma se limpia pues la planta de ese pesticida. Sin embargo, hay un tiempo en el que la fruta, el fruto o en este caso el tabaco no se puede cosechar si ha sido expuesto al pesticida. O sea, hay un tiempo que el agricultor debe de esperar para que el pesticida se limpie, se lave y poderlo comercializar. Eso no ocurre porque hemos visto cuando montan el tomate o montan el lulo al camión que de una vez lo rocían ahí en el camión para que no le vaya a dar hongos en el transporte, para que no le vayan a dar otras, o para controlar los gusanitos y demás pues que pueda tener el producto. Entonces es parte y parte, o sea, hay una responsabilidad del agricultor también de respetar el uso de este pesticida y también es parte de saber a qué pesticida enfrentarnos, porque hay unos que duran hasta 20 años sin modificar. Vamos a ir a este corte de comerciales para que sigamos tocando el tema del campo que finalmente termina afectando la salud. Ya regresamos. En días pasados, uno de los médicos del Parque de la Salud quería hacerse un enema con café, pero él compró cualquier café y se hizo el enema y se pegó una brotada. Entonces empezamos a averiguar qué era y entonces mi pregunta es, el café no era orgánico, el café había sido fumigado y él se hizo el enema con eso y se brotó, hizo una alergia. ¿Esto tiene alguna explicación desde ese uso de químicos que están utilizando cada vez investigando para fumigar el café, para la broca y mil cosas más? Yo creo que una de las vías o mecanismos que tiene el cuerpo para detoxificar es sin duda la piel. Entonces, un brote o un acné no necesariamente viene de un pesticida. Yo le contaba a mi tío, cuando yo llegué de Estados Unidos después de estar 2 años estudiando en Estados Unidos, yo llegué con un acné tardío. Yo llegué con un problema hormonal, un problema de desorden hormonal y pues sí, uno puede decir estrés porque estaba estudiando y demás. Sin embargo, yo noté que la leche que consumía y la cantidad de pollo que consumía es diferente a la que yo consumo acá. Y sin duda yo pienso que estos son alimentos que debe de tener un cuidado, las personas deben de tener un cuidado sobre todo pues la leche está en las mamas de la vaca, hay hormonas allí y pues cuando estamos en países diferentes pues al trópico, en estos países se utilizan mucho hormonas para poder que la vaca produzca más leche, para poder que la vaca esté un poquito más gruesa. Y igual con el pollo, o sea, decíamos cómo hacen para que en 40 días el pollo crezca de la manera como crecen ahorita, pues en realidad no sé si son 40 días o 50 días o 60 días. En todo caso es que puede ser que no le inyecten hormonas, pero que consuman cuidos a base de, pues no sé, con algún componente hormonal. Y eso hizo que en mí generara un desorden hormonal. Entonces, no solo el hecho de que él hubiera usado como un café que no fuera orgánico, un enema con un café que no fuera orgánico le hubiera producido el brote. Probablemente
Y sabemos pues que uno de los mecanismos por donde el cuerpo expulsa todas las sustancias que no las produce él es la piel, por la sudoración, y eso puede generar irritaciones, inflamaciones, que finalmente nosotros lo vemos como un acné. Hay como para cultura general de todos, hace 3 años el premio Nobel de Medicina fue el ciclo circadiano. Cuando usted pone un animal con una luz permanente, usted está alterando todo un proceso hormonal y endocrino que hace que pues usted a toda hora una luz prendida y comida 24 horas, pues se altera todo el sistema hormonal del pollo, y pues ese es el pollo que uno come. Cuando las personas están utilizando estas sustancias químicas, el cuerpo responde. Esas sustancias químicas son acumulativas en el cuerpo. Me explico, el campesino que fumiga, aquí me llegan muchas personas que trabajan en la finca y tienen que fumigar permanentemente el tomate, la fruta, el café, y al cabo de los días esa persona nos llega con unos trastornos neurológicos severos. Y muchos colegas de pronto no han encontrado la causa, porque de pronto no tienen esa historia laboral del paciente. Cuando el paciente nos dice que trabaja fumigando, nosotros le hacemos terapias de quelación como ayuda terapéutica. Pero en el cuerpo se acumulan, pueden alterar el sistema neurológico. ¿Qué órganos son más susceptibles? Sí, efectivamente, no solo se acumulan, sino que se biomagnifican. ¿Qué es biomagnificarse? Quiere decir que si, digamos, la hierba está rociada con pesticidas, viene la vaquita y se come la hierba. La vaquita almacenó en tejido graso ese pesticida. Luego entonces llega por la cadena alimenticia, nosotros nos comemos la carne de la vaquita, entonces, y aparte de eso la ensaladita rociada con el pesticida. Entonces lo que nosotros vamos es a biomagnificar, quiere decir que eso que almacenó la vaca y que nosotros finalmente lo consumimos, también se va a concentrar en tejido adiposo de nosotros. Los que son más biomagnificables son los pesticidas liposolubles, es decir, los que se almacenan en tejido graso. Esos son los más difíciles de sacar de la matriz biológica. Los que son hidrosolubles, pues más fácil se va a excretar por orina y por sudor. Entonces sí se pueden acumular y sí se pueden biomagnificar. Y sucede en la vaca. Entonces yo como y como y como vaca. Eso sucede en el cuerpo humano, porque yo voy acumulando, o fumigo y fumigo y fumigo, entonces también se queda en mi grasa y en otros tejidos. Y después aparecen una cantidad de síntomas de difícil explicación. Después de este corte de comerciales, yo les voy a contar con Viviana, mi sobrina, cómo el sistema neurológico, cómo el sistema osteoarticular, cómo el cuerpo se va deteriorando y aparece una enfermedad, que cada vez son enfermedades más inexplicables o no encuadran en nuestros libros de medicina interna y de semiología. Y terminamos diciendo, ese paciente va para psiquiatría. Ya regresamos. Cuando empiezan a aparecer cada vez esos síntomas más difíciles de encuadrar en nuestros conocimientos médicos, pues eso nos tiene que llevar a apoyarnos en profesionales como ellas, porque es que a mí en medicina nunca me enseñaron eso que está hablando Viviana. Ah, no, pero es que ella estudió toda esa parte de la química y biología, entonces ella sí lo entiende. Y es lo que yo digo, por eso en la medicina una sola golondrina no hace verano. Esto tiene que ser en equipo, como una obra de arte, pinceles y pinceles, que veo a mi hermana Marta, que es tan artista, y yo la veo para hacer una obra de arte, necesita una cantidad de colores y materiales. Y así es la profesión. Entonces yo me pregunto, usted hablaba ahorita de la afinidad de estos químicos organoclorados, organofosforados, en tejido graso, los liposolubles. Y entonces, ¿por qué nos vienen con tantos problemas cerebrales los pacientes? Bueno, entonces sabemos que hay muchos órganos o en la superficie de los órganos se acumula grasita. Y ahí en la grasita van a estar acumulados pues los pesticidas. Una de las características principales que tiene una exposición crónica a los pesticidas es un tremor básico.
Entonces llega el paciente temblando al consultorio y mira, y me salió este temblor y no sé por qué es que estoy temblando. Hipotonía muscular, es decir, tengo un desaliento y estos músculos es como flacidez, ¿cierto? Hipotonía, no hay tonicidad en los músculos. Entonces se empieza a ver una alteración de funciones del organismo y el doctor decía ahorita, hay unos que llegan para psiquiatría. Habría que estudiar específicamente cuál es ese trastorno psiquiátrico, pero nosotros sabemos que gran parte del cerebro es lípidos, es grasa. Entonces allí también se va a acumular el pesticida. Donde nosotros tengamos tejido graso, ahí se va a acumular. Cuando perdemos peso, estamos perdiendo grasita del cuerpo. Muchas veces pues perdemos grasita del cuerpo y el pesticida vuelve y se libera en torrente sanguíneo y se ve un incremento en la concentración de pesticida libre que vamos a tener en sangre, por ejemplo. Entonces ahí es donde el paciente consulta porque tiene o porque convulsiona o porque está mareado, porque siente náuseas o porque temblor o incluso vértigo, ¿cierto? O sea, hay una cantidad de enfermedades que pueden estar asociadas al consumo o a la exposición crónica de ese pesticida. La membrana celular, la membrana, casi toda es de grasa. Lípidos. El cáncer tiene mucha relación con esas alteraciones celulares. Si yo he visto pacientes expuestos a químicos que vienen por cáncer, escúcheme, que vienen por cáncer. No estoy diciendo para que no me malinterpreten como quienes vieron el video del pollo que dijeron que yo dije que le inyectaban pollos hormonas al pollo, no. Pero he visto pacientes que están expuestos a muchos químicos con cánceres. Y el cáncer es una alteración celular. Y la membrana de la célula son lípidos que son grasas. Y esos órganos florados y órganos clorados que son liposolubles le pegan a esa grasa. ¿Podría haber una relación? Pues el origen del cáncer tiene muchas, el origen del cáncer es multivariable, ¿cierto? Multifactorial. Pueden haber muchos factores que pueden influir en el desarrollo de un cáncer. Sin embargo, hay compuestos, pesticidas que son permeables a la membrana. Entonces que llegan, por ejemplo, directamente a membrana mitocondrial y hacer un daño en la membrana mitocondrial. O, por ejemplo, pueden generar mutaciones al interior de la célula y hacer, por ejemplo, que la célula nunca muera, sino que siga una reproducción interminable. Entonces son muchos factores que si los xenobióticos pueden afectar o no el crecimiento de las células o pueden generar mutaciones dentro de las células, sí, ¿cierto? Pero que sea específicamente la exposición a pesticidas, pues no podríamos asegurarlo con esa certeza. Sin embargo, el hecho de estar expuesto al xenobiótico, pues sí va a ser un factor de riesgo. Sí va a ser un factor de riesgo. Xenobiótico es el compuesto que no produce el organismo, sino que lo toma de afuera, por ejemplo, el pesticida, el alcohol, cualquier otro compuesto químico. Yo amo mucho hacer televisión y radio porque aprendo tanto con los invitados y al lado de mis sobrinos he podido aprender tanto. Xenobiótico, lo que no produce el cuerpo, sino que llega de otra parte y nos llega pues a hacer cosas buenas. Y entonces ahí, esto es un tema tan difícil que lo único que ha hecho Viviana hoy es decirle, leamos. Unos nos criticarán, bueno, los que tengan que aportar son bienvenidos porque esto es un programa abierto a toda la gente. Pero definitivamente yo cada vez que oigo hablar de sustancias químicas, fungicidas, de órganos florados, órganos clorados y todo eso, pues siento más tristeza y escalofrío porque es que el del avión tira eso, el de los políticos inventan eso para hacer esto, pero nunca están en un servicio de urgencias ni en una clínica y muchas veces están de papá y mamá atendiendo esos problemas de salud tan graves que tenemos que ver. Ojalá todos ustedes, con lo que nos dijo mi sobrina hoy, tengan la iniciativa de investigar y de leer más.
de tener más cuidado, de leer más que lo que están llevando a la boca, en qué hábitat y en qué medio están conviviendo, y que nuestros gobiernos tengan más estudio para saber con qué están fumigando los cultivos ilícitos. Muchísimas gracias, sobrina, por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor y tío, y muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañaron en este programa. Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista, y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas, y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Alimento natural rico en fibra prebiótica para consumir con el desayuno, la alternativa más saludable.